alguien en una ocasión en el extranjero me preguntó precisamente voy a intentarnos con un seminario de una hora podemos realmente comunicarnos con un nuevo tema. Y yo creo que casi siempre todos nosotros vamos nomás a calificar pues son temas que muchas veces son también establecemos en una hora o menos de una hora, 45 minutos realmente se podrán hablar las cosas que nos están pasando más en estos tiempos, entonces donde existen nuevas áreas de investigación, nuevas oportunidades para que realmente ustedes como jóvenes puedan dimensionarse. Pues en esta ocasión tenemos que invitar a Osvaldo del Pozo, que nos va a hablar sobre ese tipo de materiales de dos dimensiones que pues tienen mucha trascendencia, por supuesto, en el sentido clásico de que el grafeno es el mejor ejemplo de este tipo de materiales. Y si recuerdan, creo que ya lo aprendí todo no dejar desapercibido los detalles. Y bueno, pues todos ustedes antes de saber de que precisamente se otorgó el premio Nobel precisamente a estos rusos en Manchester de materiales de dos dimensiones, y precisamente Osvaldo tuvo oportunidad de estar pues trabajando de forma directa ahí con uno de ellos. Él estuvo en Sheffield en la tesis, ¿verdad? Sí. De Manchester. Y entonces realizaron esta colaboración, pudo realizar, concluir su trabajo doctoral y posteriormente estuvo, haciendo precisamente una caracterización óptica de estos materiales, fundamentalmente de 2D, como son este tipo de materiales. Y ya les decía precisamente que el grafeno es el mejor ejemplo, pero también existe la perovskita. La perovskita también, ustedes saben, es un material que siempre ha existido, por supuesto, de manera inorgánica, pero de una forma reciente se ha trabajado como un material híbrido, en donde pues, una parte es inorgánica, otra parte es orgánica. Y este tipo de material, pues realmente dispositivos de células fotovoltaicas han reportado ya una eficiencia de que realmente es mucha competencia contra lo que es precisamente las celdas o los materiales de silicio. En fin, pero bueno, y también la perovskita, por supuesto, presenta esa dimensionalidad 2D, promete ser de mayor, puede hacer celdas fotovoltaicas con perovskitas, prometen ser mucho más estables. Y ese es uno de los problemas precisamente todavía de este área de investigación, en que estas celdas fotovoltaicas, ya sean orgánicas o perovskita, pues la estabilidad, la durabilidad, el tiempo de vida, como quieran verlo de estas celdas, pues no es de varios años, ¿no? Como es el silicio, es una gran desventaja. En fin, y bueno, pues precisamente por ahí me di cuenta que Osvaldo había trabajado con estos materiales 2D. Tú, hermano, hiciste un trabajo teórico, ¿no? Sí, pasa. Sobre carbogenuros también. Y bueno, pues, son materiales muy prometedores. Poco sabemos en general, me atrevo a decirlo, de los que estamos aquí, sobre estos materiales, y por eso se me hizo interesante que viniera Osvaldo, fue muy joven, acaba de realizar el doctorado, se entró en una especie en Alemania, y entonces que nos hablara precisamente de ese tipo de materiales. Osvaldo, pues bienvenido, pues adelante, 45 minutos, ¿no? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Horacio, por ahí desde enero me invitó. Y pues bueno, como ya dijo, mi nombre es Osvaldo del Pozo Zamudio, soy investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuarta y clase. El título de la plática lo puse así, en general, optoelectrónica de materiales bidimensionales y heteroestructuras de Van der Waals.
voy a presentar un poco sobre lo que hice mi doctorado en Sheffield, lo que estamos empezando a hacer en San Luis desde que regresé hace 7-8 meses. Y al final voy a hablar un poco también de lo que hice en una estancia postdoctoral en Alemania, que tiene que ver un poco más con fotónica. Entonces, pues bueno, este es el contenido de la plática. Primero, pues voy a dar una introducción con 6 partes. Las primeras 2 son nada más un par de diapositivas para recordar un poco para los que no están muy familiarizados con la estructura electrónica de bandas en sólidos, que es importante para los dispositivos optoelectrónicos, ¿no? Necesitamos que emitan luz. Después, rapidísimo, recordar el concepto de fotoluminiscencia o luminiscencia en general. Después, un poco del grafeno, que fue lo que empezó todo esto de los materiales bidimensionales. Los siguientes materiales que se fueron desarrollando después de las heteroestructuras de Van der Waals, que son el apilamiento de los materiales bidimensionales, las técnicas experimentales. Después ya viene un poco lo fuerte sobre el desarrollo de diodos emisores de luz a partir de heteroestructuras de Van der Waals. Voy a hablar un poco sobre lo que estamos trabajando ahí en el ICO, en San Luis, y al final un poco sobre lo que hice en Alemania, que son las fuentes de fotones individuales en este tipo de materiales. Entonces, nada más rapidísimo recordar este tipo de cosas para los que no se acuerdan muy bien. Como recordamos, en los sólidos pues se pueden clasificar en 3, ¿no? Conductores, semiconductores y aislantes. En los sólidos, los electrones tienen una energía potencial que depende mucho de cómo están los átomos en el material, ¿no? En el sólido. Cuando los átomos están arreglados, se arreglan en una red cristalina así, pues perfecta o casi perfecta, pues los niveles empiezan a cuantizar, ¿no? Y se abren lo que se llaman las vías de energía o band gap. Y esto es muy importante en términos de óptica porque es lo que hace que los materiales emitan luz. Como los electrones no pueden estar en cualquier energía, si se excitan los electrones a una energía pasando el band gap, después de un tiempo decaen, dando origen a un fotón, ¿no? Y bueno, también rapidísimo recordar el concepto de fotoluminiscencia, que es la caracterización básica de los materiales semiconductores bidimensionales. En los semiconductores, pues lo que les dije, tienen un band gap prohibido de energía. En la parte de arriba tenemos una banda de conducción y en la de abajo una banda de valencia, ¿no? Si se excita de alguna forma un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, por medio, en el caso de la fotoluminiscencia, por medio de luz, con un fotón con una energía mayor del gap, pues bueno, los electrones o un electrón excitado ya en la banda de conducción, después de un rato decae de nuevo a la banda de valencia, emitiendo un fotón. Y el tiempo que vive el electrón al dejar un hueco en la banda de valencia, esa partícula se le llama excitón. Pues bueno, ya después de recordar esto, vámonos un poco ahora sí a lo que son los materiales de difusión. Pues bueno, todo el mundo ha oído hablar del grafeno, supongo. El grafeno pues es una monocapa de átomos de carbono, es uno de las representaciones de átomos de carbono. Hay, por ejemplo, aquí muestro 6. El grafeno no es nada más que el grafito en su forma bidimensional. Estos materiales en capas, la caracterización principal es que las monocapas están unidas por fuerzas muy débiles de Van der Waals. Entonces es muy, muy fácil de exfoliar. Y pues bueno, por el simple hecho de ser el grosor de un solo átomo, pues no hay nada más delgado que esto y son flexibles, ¿no? Pero hay un problema con el grafeno. Como ya les mostré anteriormente, para tener propiedades ópticas en los sólidos, en los materiales, necesitamos un band gap y el grafeno no tiene. Esta es
la estructura de bandas del grafeno, no hay un bandgap, entonces los electrones pues, pueden vivir ahí la energía que quieran, ¿no? Entonces pues no emite luz. Y bueno, como ya sabemos esto, el artículo que empezó todo esto fue publicado en el 2004 por André Geim y Konstantin Novoselov, y con esto ganaron el premio Nobel en el 2010. Este artículo tiene aproximadamente 40.000 citas, hasta tiempo que lo chequé. Y bueno, lo sorprendente sobre este artículo son las técnicas de fabricación de las muestras. No es broma, yo vi cómo lo hacían, y sí, o sea, lo que utilizan es Scotch tape. Hay algunas cintas un poco más que tienen menos pegamento, pero son cintas comerciales que uno puede comprar en Home Depot, ¿no? Y grafito, no usan un lápiz, pero se usan grafito más puro. Y eso fue lo sorprendente de esto. Y bueno, las propiedades eléctricas que le dieron esto, la movilidad de electrones, etc., pues fue lo que los llevó a ganar el Nobel, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, como en el 2009-2010, empezó la investigación sobre otro tipo de materiales, ¿no? En los que yo me enfoqué principalmente fueron los que se llaman los dicalcogenolos de metales de transición, ¿no? Este es un compuesto, esto no son nada más un átomo, entonces al llevarlo al límite de la monocapa, pues son 3 átomos, ¿no? Es una molécula. Una molécula que contiene un átomo de un metal de transición, por lo general es el molibdeno o el tungsteno, sandwichado entre 2 calcógenos, pues, por lo regular es el azufre, el selenuro y el teluriano. ¿Cuál es la importancia de estos materiales? Es que llevados al límite de la monocapa son semiconductores con banda prohibida directa. Cuando está en bulto, cuando son 2, 3 o más capas, también es semiconductor, pero con un ancho de banda prohibida indirecta. Esto quiere decir que no es tan fácil que emitan luz, se necesita por ahí la contribución de un fonón para que emitan luz, pero en el límite de la monocapa pasa la transición a un bandgap directo y pues bueno, esto lleva a la emisión de luz. Bueno, hay 4 principales de este tipo de materiales, y la energía o la longitud de onda en la que emiten va del rojo al infrarrojo. Después vamos a mostrar exactamente dónde. Pero bueno, hay un montón, como ya se logra, hay un montón de materiales, ¿no? Desde el grafeno, que es metal, el nitruro de bono, que también voy a enseñar después, que es aislante, los semiconductores, que son los principales con los que yo trabajé, y hay un montón. También hay, estos son superconductores, estos son semiconductores también trabajé un poco con el selenio de galio, voy a mostrar después, y los óxidos, estos sí la verdad no estoy muy familiarizado, pero son un montón y todos están siendo investigados un chorro desde los 2010. Y bueno, inspirados en la larga historia de las heteroestructuras con materiales 3,5, pues se empezaron a fabricar heteroestructuras con monocapas de estos materiales, ¿no? Se le llamó heteroestructuras de Van der Waals por la fuerza que nos tienen las monocapas. Y pues bueno, la idea es combinar diferentes tipos de materiales, ya sea semiconductores, metales, diferentes tipos para hacer ingeniería por ahí de bandas. Y bueno, ya hay un chorro también de reportes, sobre todo de transistores de efecto de campo, LEDs, que es de lo que yo le voy a hablar, y de celadores. Entonces, pues bueno, cuando yo empecé a trabajar con esto, con estos materiales en mi doctorado, estaba ahí en la ciudad de Sheffield, que está al norte de Inglaterra, muy cerca de Manchester. Mi asesor, el doctor Alexander Tartakovsky, ruso, conocía a Konstantin Novoselov, bien ahí con una mafia rusa. No eran así como muy amigos, me dijo, pero lo conocía, ¿no? Entonces, después de 1 o 2 años de estar trabajando allí con estos materiales, pues de repente se surgió la colaboración directa con Novoselov, y lo que se hizo, ahorita regreso. Lo que se hizo fue fabricar LEDs
estructuras de Van der Waals, con la región activa siendo uno de los materiales semiconductores. Entonces, pues bueno, ¿cómo se hacen estas mediciones? Es un arreglo básico de fotoluminiscencia. Es un poco complicado, pero la verdad es muy sencillo. Este arreglo, aquí está la muestra está dentro de un criostato, que lo que hace es enfriarse con aire líquido hasta 4 Kelvin. Se excita con un láser, comúnmente es un láser verde de 562 nanómetros. Se enfoca con un microscopio comúnmente 50 por para alcanzar un diámetro del láser de aproximadamente 1 micra y poder estudiar los materiales, porque es donde se están muy chiquitos. Se recoge ya, o sea, al momento de excitar, pues el material emite, ¿no? Si es un semiconductor, emite luz, se recoge la luz que viene ya del material con el mismo elemento objetivo y pues se guía la luz a un espectrómetro y pues bueno, usamos como un prisma, se descompone la luz y pues con eso se desanaliza el efecto. ¿Cómo se fabrican las muestras? Ya estando ahí en el laboratorio. Los materiales son, ya se comercializan. Es una de las compañías más grandes, Graphene Supermarket. Maneja muchísimos materiales en capas. Pero, o sea, lo que te venden es un pedazo de material, ¿no? Un bulto completamente. Cuando uno lo ve parece un pedacito como de papel aluminio, pero se nota mucho cómo está compuesto en muchas capas. Cuando uno lo agarra con las pinzas, pues varias capas se quedan pegadas a las pinzas. Y bueno, la técnica más común es la que les mencioné, la microespolación mecánica, que consiste pues nada más en eso. Se pone un pedacito del material en la cinta, un poco se queda pegado al material. Aquí en este paso se puede hacer varias veces, con la misma cinta pegar y despegar muchas veces para cada vez tener menos material. Va y se pega en el sustrato que se quiere, comúnmente se utiliza silicio. Y pues bueno, se quedan ahí varios pedacitos de material. Obviamente no todos son monocapas, de hecho sí es un poco complicado encontrar las monocapas, pero ya con un poco de experiencia sí ya se encuentran, ¿no? Y las estructuras que les mostré se realizan de la siguiente manera. Se utiliza la misma técnica, pero el sustrato es un polímero. Es un polímero que parece un pedacito como de hule muy elástico, transparente. Ese pedacito ya de polímero con los pedazos del material que exfoliamos se montan sobre un posicionador micromecánico XYZ, esta parte que está aquí. Y en un microscopio se monta el sustrato que queremos. Este sustrato ya puede tener ya alguna estructura donde queremos poner la monocapa, ¿no? Entonces uno va, empieza a bajar lentamente en Z este pedacito con el material, y cuando uno lo despega muy lentamente, esto es muy importante, muy lentamente, el material exfoliado se queda pegado al sustrato. Entonces si uno va y reproduce esto varias veces, puede ya uno formar las estructuras, ¿no? Esto se llama estampado viscoelástico en seco. Entonces lo llevo con un español ahí en la. Y bueno, ya como se ve, todo esto son puros diagramas, ¿no? Pero ya como se ve exactamente en el laboratorio. Cuando uno va y exfolia, pues se ven un chorro de pedazos, ¿no? Como este, que pues son pedazos en bulto. Y ya va uno con el microscopio y busca, pues son zonas donde se ven muy delgadas. Aquí, este es un pedazo como, no sé, de 100 micras o algo así. Ya cuando uno va y hace zoom exactamente en esta parte, aquí no se alcanza bien, a ver bien, pero acá hay un pedacito muy delgado, está muy chico, es de menos de 10 micras. ¿Y cómo saber si es monocapa? La más usada es por medio de la fotoluminescencia, por lo que les decía que nada más las monocapas emiten luz. Entonces va uno y hace el barrido con el láser para medir la luz emitida, y pues se encuentra que exactamente nada más ese pedacito emite luz. Las bicapas, las tricapas también emiten luz, pero en mucho menor medida, se van, no sé, 10, 20 veces menos, y se corre al rojo la emisión,
Y ya está muy bien establecida la longitud de onda donde emiten las monocapas, por ejemplo, este material, de sulfuro molibdeno, que anda por ahí de 650 nanómetros a temperatura ambiente, ¿no? Hay otras técnicas para comprobar que sí son monocapas. Una es por medio de espectroscopía Raman, como no sé si se conoce cómo funciona el Raman. Cuando uno va también y ilumina con un láser los materiales, pues las mismas moléculas, los átomos, no sé si está en español, se dispersa la luz desde el láser y se corre un poco la longitud de onda de la que fue excitado, por ejemplo con un 532, un rojo o un verde. Y bueno, al analizar estos picos ya está muy bien establecido dónde deben estar cuando se suman. Y pues bueno, ya la última, la más tardada es por microscopía de fuerza atómica, ¿no? Un buen microscopio de AFM sí puede resolver el grosor de la monocapa, que es por ahí de 0.7 nanómetros. Entonces, bueno, como les decía, ya en colaboración con el profesor Novoselov de la Universidad de Manchester, se fabricaron LEDs con heteroestructuras. Es un video. Pero bueno, este es un video en vivo de LED. Lo que aparece aquí es como un foquito, ¿no? Es el diodo emisor de luz emitiendo luz en un área más o menos, un cuadrito aquí de 10 por 10, variando el voltaje de 2.3 a 3 volts en la emisión de luz. Pero bueno, ¿cómo está constituido este dispositivo? Pues bueno, está basado principalmente en uno de los semiconductores, con bicalcogenuro de metal de transición, en su parte activa. Entonces lo que se hace es pues, hacer un sándwich poniéndole unas barreras de nitruro de boro, que es aislante. Pues tenemos el microconductor, que es un aislante, y después dos contactos de grafeno, que es el que conduce muy bien la electricidad. Entonces lo que se forma es un pozo cuántico aquí, ¿no? Este es un semiconductor. Entonces las paredes del pozo son las capas de nitruro de boro, y bueno, el grafeno, que es el que va a inyectar la carga, y bueno, todo se encapsula en nitruro de boro para proteger el dispositivo, ¿no? Esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Se resuelve sobre todo muy bien el semiconductor aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es inyectar voltaje, ¿no? Entonces el grafeno lo que permite, similar a lo que les mostré con la fotoluminiscencia, en lugar de excitarlo con luz, lo que hace es inyectar electrones e inyectar huecos, ¿no? Entonces se forma un excitón aquí, que al momento que decae el electrón de regreso a la banda de valencia, pues emite un fotón, ¿no? Así es como funciona el diodo, que en realidad no es un diodo, es un dispositivo nada más en el software. ¿Esto por qué se dio? Pues porque si nosotros vamos y pues nada más tenemos la monocapa sobre un sustrato, pues en realidad no se puede hacer mucho, ¿no? Necesitamos un dispositivo real para aplicaciones, y pues bueno, es mucho más sencillo aplicar un voltaje que ir con un láser y medir la luz que viene. Esta fue una de las ideas. Con los 4 materiales que trabajamos son el disulfuro de tungsteno, el disulfuro de molibdeno, el diselenuro de tungsteno y el diselenuro de molibdeno. Y bueno, los 4 emiten en diferente longitud de onda, que va del rojo, como 610 más o menos, hasta el infrarrojo, casi los 800 nanómetros. Entonces hay ahí por ahí como 200 nanómetros de emisión, dependiendo del material, ¿no? El problema es que, pues bueno, lo importante cuando uno fabrica dispositivos es pues ver qué tan eficientes son, ¿no?
Y pues bueno, midiendo ya la eficiencia, pues no son muy eficientes. Llegan a más como a 2 o 3% de eficiencia a baja temperatura. Si uno va a baja temperatura, la eficiencia es mucho menor. Entonces lo que se hizo fue hacer unas estructuras más complejas. Este es o sea, reproducir 4 veces el mismo dispositivo anterior. Lo hicimos con 3 y 4, y con el de 4 se alcanzó la eficiencia de como 10%, que ya, pues ya es algo importante, ¿no? Esto con el disulfuro de molibdeno. Aquí está cómo se comporta con la temperatura, la electroluminiscencia. Como podemos ver, a baja temperatura pues emite, y cuando se aumenta la temperatura ambiente, pues cae como 10 veces, y también la corriente aumenta. Pues esto, al medir la eficiencia, pues decrece, ¿no? Baja la intensidad de la emisión y aumenta la corriente que necesitamos para que emita, ¿no? Pero al hacerlo con diferentes materiales nos llevamos la sorpresa que con uno de los 4, con el diselenio de tungsteno, pasa lo contrario. Con el diselenio de tungsteno emite más a temperatura ambiente, que está roja, que a baja temperatura, como 400 veces más. El espectro es un poco más complicado, son diferentes estados excitónicos ahí, y la razón por la que emite más a temperatura ambiente también es un poco complicada, tiene que ver con la estructura de bandas y el orden de los spins de los electrones. Si están un poco familiarizados con los excitones, lo que pasa es que a baja temperatura los excitones que se crean son excitones oscuros, y al aumentar la temperatura con la energía térmica, estos excitones oscuros se convierten en excitones bright, que es lo que pasa a temperatura ambiente, y así es mucho más eficiente y aumenta la intensidad, y también aumenta la eficiencia. También se alcanza el 10% a temperatura ambiente. Ese fue lo importante con este material. Con estos materiales se publicaron 2 trabajos, el anterior, un Nature Materials, y un Nanoletters hace ya 3 años. Y bueno, rápidamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el ICUA en San Luis desde que regresé el año pasado? Empecé a trabajar con el doctor Edgar Cerda, que también acaba de regresar hace como 2 años a San Luis. Él es experto en algo llamado microcavidades. Y bueno, pues ya juntándolo con lo que yo hago, son materiales bidimensionales, pues debería hacer dispositivos basados en estos materiales. Primero con interacción luz-materia en microcavidades de silicio poroso, que es una técnica muy sencilla, barata para fabricar este tipo de estructuras, que son las cavidades. Y también estudiar algo que eso sí no está muy estudiado, estamos empezando, que es estudiar las propiedades del spin en los hiperconductores de transmisión por medio del efecto Kerr magneto-óptico. Y bueno, esta es una idea de uno de los dispositivos que queremos hacer. Es una microcavidad formada por 2 reflectores de Bragg, se llaman. Aquí adentro de la cavidad tenemos la monocapa del semiconductor, y al inyectarle corriente está predicho que se alinea el spin de los electrones que se inyectan al material. Entonces la luz que puede emitir puede ser controlada por esta corriente, y al estar alineados los spins, la polarización de la luz va a ser circular. Entonces es otro grado de libertad que podemos tomar, por ejemplo, para aplicaciones en electrónica. Más adelante voy a hablar. Entonces lo que tenemos ya montado, pues bueno, son principalmente dos sistemas. Este lo estoy montando yo para hacer la transferencia esta determinística de las monocapas con un microscopio, y adaptándolo con lo que encuentro yo en el laboratorio, y un sistema de fotoluminiscencia y reflectancia para medir las cavidades. Tenemos un crostato, podemos bajar hasta 10 Kelvin con helio. Tenemos 2 materiales, 2 pedacitos de cristal para exfoliar, disulfuro de molibdeno y selenio de molibdeno. También hay un sistema Raman en el instituto. Y pues bueno, también estamos colaborando mucho con gente aquí en México. Uno de ellos es el doctor Andrés de Luna, en el Semestar de Querétaro,
Él lo que hace es trabajar con estos materiales, disulfuro de molibdeno y disulfuro de tungsteno, pero él no trabaja con material exfoliado, él los crece por medio de deposición química de vapores. Es una técnica pues obviamente mucho más compleja que nada más exfoliar con tinta. Se crecen en forma de triangulitos, pero ahí sí todas son monocapas. Ahí sí está ya muy implementada la técnica. El chiste es que los triangulitos estén todos juntos para tener, se puede decir, una monocapa muy grande, hablando ya en milímetros. Entonces es lo que está trabajando ahí. Y él también ya tiene una técnica para transferir. Esto se cae sobre silicio, ya tiene una técnica para transferir todas las monocapas sobre el sustrato de cerámica, usando otro polímero. Y para lo que les decía del estudio del spin, tenemos ya montado un sistema, MOCE se llama. Entonces, este sistema lo que mide tiene 3 brazos, ¿no? Con 3 objetivos de microscopio. Uno de los brazos es para excitar con un láser, tenemos un láser rojo aquí. La muestra está aquí abajo y tenemos 2 puntas para poder inyectar corriente o aplicar un voltaje y poder medir cómo la reflexión del láser sobre la muestra con un fotodiodo. Y bueno, el tercer brazo sirve pues para ver la muestra, ¿no? Esta es una muestra con contactos eléctricos y está casi toda cubierta de diseleniduro de tungsteno. Esto es en colaboración con otro egresado de ahí del ICO que está en Japón. Entonces, el chiste de este efecto MOCE es medir cómo cambia la polarización lineal. Si polarizamos linealmente el láser, al reflejarlo sobre la muestra, ya con una corriente eléctrica sobre el material, si los electrones están alineados, se forma un pequeño campo. El spin de los electrones está alineado, se forma un pequeño campo magnético que va a hacer una rotación de la polarización de la luz, y eso es lo que tenemos que medir con este fotodetector. Ya está todo montado, estamos empezando a hacer las primeras pruebas, y como les decía, esto es para poder manipular la polarización de la luz emitida por el material. Y bueno, la otra que estamos trabajando son las microcavidades. Esto es en colaboración con 3 investigadores, uno que está ahí en el ICO y 2 de sus colegas con los que él hizo el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la UNAM. Esto es para poder fabricar microcavidades. ¿Cómo se fabrica esto? Nada más rápidamente. Para poder fabricar los reflectores de la cavidad, esto se lo mostré por acá, se necesita controlar el índice de refracción del material, ¿no? Y eso, al hacer un ataque químico, se forman muchos poros en el material y con estos poros se puede controlar el índice de refracción. Entonces, al hacerlo repetidas veces, simulando primero qué es lo que queremos, se pueden fabricar estos reflectores exactamente en la longitud de onda donde nosotros queremos, y la idea es en la cavidad pues poner una monocapa de estos materiales. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a haber un confinamiento espacial de los fotones que están emitidos en la monocapa, y estos fotones, al estar ahí confinados, vuelven a interactuar con la monocapa y la vuelven a excitar, formando un excitón y después un fotón, un excitón y un fotón, y así repetidas veces, formando una superposición de estados de un fotón con un excitón, ¿no? Eso es lo que se le llama polaritón. Este es un efecto muy conocido ya de varios años en materiales 3.5, en crudos y hasta en orgánicos, y ya está bien estudiado. Este es un review, de hecho, de polaritones en estos materiales de hace un año más o menos. Pero bueno, todo lo que reportan aquí es con sistemas extremadamente complejos, porque hay muchos factores para fabricar las cavidades bien, y este que nosotros estamos trabajando, la verdad es muy sencillo de fabricar. Para fabricar un espejo o una cavidad completa nos puede tardar 10 minutos, y está basada en silicio, que también es muy barato. Bueno, aquí puse este diagrama también nada más para explicar de una manera sencilla el polaritón, con dos osciladores mecánicos. Si tenemos 2 osciladores no acoplados sin este resorte,
pues bueno, tienen por ahí pues, frecuencias de vibración, ¿no? Y al momento de acoplarlos, existen dos modos, ¿no? Uno donde se mueven juntos, igual para los dos lados, y el otro modo es cuando están moviéndose para diferentes lados, ¿no? Entonces esto, llevado, modelado para fotones y excitones, se puede decir que uno de los osciladores es un fotón y el otro excitón, y cuando están acoplados, pues las frecuencias de oscilación no son las mismas que cuando están separados, ¿no? Cuando no están acoplados. Eso es más o menos como podemos imaginarnos lo que es un polaritón, teniendo la parte de materia, que es el excitón, y la parte óptica, que es el fotón. Entonces son principalmente las dos cosas que estamos trabajando desde más o menos desde que regresé. Apenas estamos empezando a hacer las primeras mediciones. Y bueno, finalmente quiero hablar un poquito sobre el trabajo que hice sobre fuentes de fotones individuales. ¿Qué son los fotones individuales? Pues bueno, las fuentes de luz comunes clásicas que todos vemos diario son los fotones. Si uno va y ve los fotones, pues son más o menos de esta forma, ¿no? Vienen todos al azar, todos juntos. Pero si nosotros queremos trabajar con aplicaciones de información cuántica con fotones, pues necesitamos fotones únicos, ¿no? Individuales, bien espaciados en el tiempo. Y esto no es común encontrar. Algunos donde los podemos encontrar es en puntos cuánticos, en átomos y moléculas, en diamante, en nanotubos de carbono y recientemente en estos materiales, ¿no? El principal problema sobre esto es que la mayoría de todo esto funciona, pero a baja temperatura. Uno de los que sí funciona a temperatura ambiente es el diamante, pero pues obviamente pues es muy caro, ¿no? Entonces no, sí se ve, los resultados están muy bonitos, pero para llevarlo a la práctica sí está un poco difícil. Este es un sistema para saber que estamos teniendo una cadenita de fotones bien espaciados. Es un experimento llamado Hamburg-Brannan twist, y lo que se mide es, pues bueno, tenemos nuestro tren de fotones, lo separamos con un beam splitter de 50-50, lo que quiere decir que la mitad se transmite y la mitad se refleja, y tenemos dos fotodetectores capaces de medir un fotón a la vez. Y lo que hacemos es lo siguiente: por ejemplo, si vienen dos fotones juntos, uno se va a ir para acá y otro se va a ir para abajo, uno se va a transmitir y otro se va a reflejar. Entonces, cuando este fotodetector detecta un fotón, empieza a correr un reloj que va a parar cuando el siguiente detector detecta un fotón, ¿no? Entonces, si vienen juntos, pues no va a haber ningún delay entre cuando este lo detecta y este cambio, ¿no? Y se crea un histograma, y eso crearía un evento en cero, ¿no? Porque no pasó ningún tiempo entre cuando este empezó y se paró cuando este detectado, ¿no? Pero cuando vienen individuales, como aquí lo pongo, por ejemplo, viene este, se transmite, empieza el reloj y va a haber un tiempo finito entre el siguiente fotón, que es el que va a detectar este. Entonces el histograma va a registrar un evento en un tiempo diferente de cero. Entonces, idealmente, cuando tenemos un tren de fotones perfecto y espaciado, no va a haber ningún evento en cero, ¿no? Esa es la forma en la que se puede medir esto. Entonces, bueno, el primer reporte sobre este tipo de emisores de fotones fue en diselectricidad de tungsteno. Cuando uno va y mide la fotoluminiscencia de este material, como les enseñé antes, el espectro es muy complejo, ¿no? Tiene ahí los excitones, pero después tiene ahí una parte del espectro que está bien complicada, ¿no? Entonces, cuando uno va y baja la excitación, la potencia de excitación, se encuentra que hay unas emisiones ahí muy delgadas de algunos cuantos microelectronvolts de ancho, y están localizadas en las monocapas, es una monocapa completa, entonces están localizadas. Si uno va y mide exactamente ahí, es donde encuentra estas emisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, este grupo, que es donde yo estuve en Alemania, pues por curiosidad dijeron, pues vamos a ver si esto
emite fotones individuales, ¿no? Lo midieron y sí emiten fotones individuales a baja temperatura, esa es la cosa. Y bueno, lo que ellos propusieron fue que exactamente en esos puntos donde están estas emisiones, pues bueno, el cristal nunca es perfecto, ¿no? Entonces en esos puntos hay como unos potenciales de estrés, ¿no? El cristal está como esforzado. Esto se puede ver como puntos cuánticos si están familiarizados con eso. Entonces lo que hicieron fue ir a la monocapa y con la punta de AFM rasgaron, ¿no? Y sí, encontraron que exactamente en la orilla de donde se hizo la rasgadura, pues están estas emisiones, y ahí es donde se producen los fotones individuales. Entonces otro grupo un poco después, esto es en Glasgow, lo que hizo fue ir a poner una monocapa sobre un arreglo de pilares. Entonces lo que hace es que pues, se forman las deformaciones exactamente donde ellos querían, ¿no? Que es donde están los pilares. Ahí es donde se forman los potenciales de deformación, que bueno, emiten los fotones individuales. Y exactamente ahí es donde están estas emisiones bien delgadas, y todas son en cero, casi no se registran. Por conveniencia, nunca son perfectos, ¿no? Cuando llegas hasta cero aquí es cuando exactamente todos los fotones están espaciados. Entonces se dice que cuando está por lo menos por debajo de la mitad es que se consigue una fuente de fotones individuales. Y bueno, otro material donde se estudió esto fue el nitruro de boro. Es un material, como vimos, aislante, pero esto inspirado también por el diamante, que es lo que les platicaba hace rato. El diamante emite fotones individuales cuando tiene este tipo de vacancias, ¿no? Cuando son como defectos, donde los átomos pues, no están donde deberían estar, ya sea que se ausentan completamente o se mueven. Y si uno va y mide exactamente ahí en este material, encuentra que emite luz y emite también fotones individuales a temperatura ambiente. Esto es lo más importante. Pero bueno, ¿cómo se produce este tipo de defectos? Si uno va y mide un cristal de nitruro de boro, es difícil encontrar este tipo de emisión, este tipo de defectos. Entonces se pueden producir de dos maneras. Uno es horneándolo en un ambiente de argón, 850, o pues echándole electrón, un rayo de electrones se forman esos. Y una forma mucho más barata que encontramos que comercialmente se venden polvo con partículas nanométricas de nitruro de boro. Entonces, pues por curiosidad también, porque estaba muy barato, lo compramos y fuimos y lo medimos, y es bien fácil encontrar este tipo de emisiones, ¿no? Una cosa aquí es que también, o sea, les estaba hablando de monocapas. Este material no tiene que estar en forma de monocapa, puede estar en bulto. Lo importante aquí es que tenga este tipo de defectos, pero bueno, es un material en capas, ¿no? Entonces también lo considero un material pues, no bidimensional, porque exactamente no es bidimensional, pero es un material de capas. Y bueno, finalmente, otro material con el que estuvimos trabajando es el selenuro de galio. Este material es también un semiconductor en capas, es muy fácil de exfoliar. Emite luz no solo en su forma bidimensional, también cuando tiene más capas, pero es muy fácil exfoliarlo y es muy fácil hacer las muestras por la misma técnica de exfoliación. Y bueno, también lo que encontramos, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero también cuando uno va y hace un mapa de fotoluminiscencia, igual se encuentra con unos puntos donde la fotoluminiscencia es mayor, y igual que en el selenio de tungsteno, con un espectro con unos picos muy delgados. Y cuando se hizo un estudio aquí de cómo están, de la composición química de los átomos, y exactamente ahí donde están los conjuntos de fotoluminiscencia mayor, se encontró que el selenio es mayor. Entonces, haciendo ahí también más microscopía, se encontró que se forman como unos clústeres. Esto yo creo que la forma de crecerlo son como unos rusos los que lo hicieron. Pues se formaron unos clústeres ahí de selenio, como unas montañitas, que pues bueno, crearon estos potenciales de deformación, igual que en el selenio de tungsteno.
Y bueno, lo que hicimos con este material, ya para aplicarlo a dispositivos, fue fabricar guías de onda de nitruro de silicio. Son guías de onda lineales, de esta forma. Que bueno, al final de las guías de onda hay unos acopadores para poder medir la luz en Z, ¿no? Entonces lo que hicimos fue exfoliar el material e ir a poner un pedacito con la técnica esta de posicionamiento de las capas, exactamente en medio de la guía de onda. Entonces la idea era acoplar la luz que se emite en el material a la guía de onda y poder medirlo en los extremos de la guía de onda. Entonces, cuando uno vaya a hacer también el mapa de fotoluminiscencia, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí, exactamente aquí al final de la guía de onda, pudimos ver la emisión que viaja del material por medio de la guía de onda. Entonces, sabiendo que esto emite fotones únicos, entonces esa fue la idea principal. Guiar fotones individuales del material por medio de una guía de onda pues a donde queramos, ¿no? Esto pues es sencillo, nada más con una guía lineal, pero bueno, la idea es conocer circuitos ópticos y todo esto, ¿no? Circuitos biológicos. Este es el espectro. El negro es midiéndolo directamente en el material y el rojo es al final de la guía de onda. Entonces por ahí del 20% se acopla de este lado, el otro se va para el otro lado. Entonces se hicieron 4 mediciones igual a las que les mostré anteriormente. Una, pues primero es ver si hay este tipo de emisión de fotones individuales directamente excitando y midiendo en el material, y bueno, si se ve, saca que en cero bajan las cuentas en el histograma, ¿no? Otra fue excitar al final de la guía de onda y medir en el material, y también se cumple. La otra es, al contrario, excitar el material y medir la guía de onda, y finalmente medir y excitar en la guía de onda. Y en los 4 se cumple la emisión de los fotones individuales. Esto quiere decir que pues tenemos esa libertad de excitar y de medir por lo menos en un circuito fotónico muy sencillo, ¿no? Se publicó también el año pasado por ahí. Y bueno, es todo. Como conclusiones, pues bueno, los materiales bidimensionales y las heteroestructuras de Van der Waals tienen un potencial de aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos y fotónicos, como les mostré al final, porque emiten luz, son transparentes por el mismo grosor de las muestras, que no llega a, no sé, 20 nanómetros. Son transparentes, flexibles y por se fabricaron LEDs basados en heteroestructuras de Van der Waals con monocapas de dicotomías de transmisión. Teniendo una monocapa, la eficiencia cuántica es muy baja, y ya multiplicando el número de depósitos cuánticos se logra casi el 10. Y bueno, como vimos con el miselenio de tungsteno, se alcanzó una eficiencia alta a alta temperatura, bueno, relativamente alta eficiencia, ¿no? Y pues bueno, lo que estamos haciendo en San Luis es estudiar la interacción luz-materia en estos materiales y las propiedades de spin. Y pues bueno, como ya vimos, existen las fuentes de fotones individuales en estos materiales y se pueden acoplar a guías de onda. Pues bueno, agradecimientos, pues un montón de gente con la que trabaja en el doctorado, en el postdoc, colaboradores por todos lados, sobre todo los de Manchester, en Oxford también trabajamos con cavidades, teóricos ahí en París, esto ahí en Escocia, que también se dieron a hacer algunos espejos, y gente ahí en Alemania también, que medimos algo de espectroscopía también. Y pues bueno, esta es parte del grupo con el que trabajo en San Luis. El principal investigador es Edgar Cerda, Raúl Valderas, y bueno, son 2 alumnos de doctorado con los que estamos trabajando, y David Adriza, que es el que se encarga de hacer las microcavidades de ciclos. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, gracias.
hay una pregunta de... Yo hago cosas de teoría, cálculos cuánticos, tipo de estructuras. Sí. Mi pregunta es, de los calcogenudos, ¿tú cuál me dirías que es el que mejor pueden hacer? Para que yo vaya y haga el cálculo teórico, pueda hacer la predicción y ver si alguien la cual la podemos medir. El más estudiado es el disulfuro molinero, yo creo que porque fue el primero y es el más fácil de conseguir. Pero para mí el más importante para aplicaciones prácticas es el disileno tungsteno por la propiedad esta de alta emisión de luz a temperatura ambiente. Ahora, ese lo pueden hacer aquí en México, o sea, tú podrías hacernos muestras. No tenemos el material ahorita, pero sí se planea comprar y ver si la gente que está en Querétaro lo puede crecer. Iba para allá, el crecimiento es Sí. parcial, ¿no? Sí. Entonces, otra pregunta que tenía es, cuando tú tienes grafeno, Ajá. lo puedes dopar con, bueno, no dopar, sino realmente, perdón, lo que puedes hacer es el grafeno lo puedes terminar, y puedes ponerle, por ejemplo, hidrógeno, lo hidrogenas, entonces abres un gap. Sí. Entonces, ¿tú crees que eso se puede hacer? Que lo van a hacer ustedes, hacer esa hidrogenación y se llama grafón cuando pones Sí. porcentaje bajo de hidrógeno. La verdad no, bueno, ahí en San Luis nadie trabaja con ese tipo de cosas. Sé que hay gente creo que en Saltillo, en el SICA, que trabaja con grafeno, y allí en Querétaro creo que están más enfocados en los semiconductores. Porque también no sé, o sea, este gap que está reportado para el grafeno creo que es todavía muy pequeño. Todavía no llega a ser, no sé, 1 o 2 electrones volts como los semiconductores. Entonces No, depende cómo lo dopes, bueno, Ujú. eso falta, cómo lo hidrogenes, Ajá. el gap. Ok. Sí, pero no, la verdad no sé si lo pueden hacer aquí. Yo no sé de nada. ¿Cuánto tiempo va a estar tú ahí en el hijo nomás para saber? Porque una vez estáis ahí, a lo mejor vas a cambiar de línea, ¿no? No, yo me quiero quedar ahí, pero pues ahorita tengo beca postdoctoral de CONACYT, metí los papeles para renovar otro año y cátedras de la universidad. Porque no hay plazas. O sea, ahorita tengo seguro hasta agosto. Si me dan otro año de beca, pues me quedo otro año. Si me dan la cátedra, pues ya me puedo seguir. Hay que aprovechar. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Pero en términos, a ver, En esas estructuras bidimensionales, bueno, los que crecen en capas, ¿no? Ajá. ¿Tienen forma de dilucidar o medir el acomodo muy preciso de cómo se pone uno encima de otro y así? Sí, ya está, las técnicas ya están muy controladas, desde saber exactamente qué es una monocapa hasta ir a ponerlo, pues bueno, las dimensiones son micrométricas, ¿no? Entonces pues, con un microscopio es fácil de ir a poner exactamente donde se quiere. Entonces sí, todo eso ya está bien controlado. Es que como te dice, hacemos estos cálculos y la posición atómica, el acomodo, así Sí. es de total importancia, ¿no? Sí. También otra cosa, hay muchos estudios sobre todo en grafeno y en el boro sobre cómo se alinean, sobre el ángulo. Por ahí creo que hace un par de meses salió un artículo sobre si se pone un grafeno sobre otro grafeno, hay un ángulo que le llaman ángulo mágico, donde la movilidad de los electrones aumenta hacia 8. Entonces eso también, porque aquí no se controla para nada eso. Tengo entendido que con este tipo de materiales tradicionales, Ajá. de las electrónicas, es la electrónica. Sí. ¿Qué futuro tendrías tú a la Pues sí, eso es una propiedad bien importante de los materiales. Fue un seminario completo a partir de eso. Pues no sé, la verdad todavía. Es que lo más importante es que se puedan fabricar los materiales ya en dimensiones mucho más grandes. Ya hablando para dispositivos como sí, las propiedades están muy interesantes. Son propiedades que no tienen ningún tipo de conductores por la forma hexagonal, por están compuestos de 2 átomos. Pero yo creo que se puede le falta para que en realidad se pueda. la dimensión precisamente de las áreas que se trabajan en este
Sí, pues igual yo creo que todavía le falta. Para el grafeno creo que sí ya hay muchos prototipos. Creo que Samsung ha trabajado mucho prototipos con grafeno. Pero para semiconductores, sí falta, sobre todo, bueno, yo cuando estaba colaborando con los de Manchester, ellos tenían la idea de fabricar este tipo de LEDs, pero ya con los materiales crecidos por CVD, porque pueden hacerlos ya en milímetros. No creo que lo hayan hecho todavía, no he visto nada. Y eso yo creo que sí ya se podría aplicar por lo menos a, pues no sé, como las celdas solares, estas transparentes, pegadas a ventanas, ese tipo de cosas. A lo mejor ahí podría ser, pero no lo veo todavía. Entonces, ese tipo de material realmente Sí. Y por supuesto que sería Sí, ya como el sí, exacto. Pero pues no sé si tengan algún otro comentario con ustedes. Tengo una pregunta acerca de la situación con las escapas. Ajá. Nos decías que era muy difícil crear una cámara. Me pregunto cuál era el reto cuando te eras un estágio, porque cambiaban los materiales. Sí. ¿Cómo Sí. Los LEDs yo no los hice, la verdad, los hicieron pues donde se inventó la técnica, no hay más. Ellos ya tienen muy desarrollada la técnica para crear las monocapas, ¿no? Yo lo he hecho y sí te tardas un rato ahí en encontrarlas, varias horas en el microscopio. Yo creo que el reto es eso, encontrarlas, que estén un poco aisladas, porque la que yo les mostré, si vieron, está como metida ahí entre bulto, ¿no? Y encontrarlas en diferentes materiales, pero ya teniendo todo sobre estos polímeros, pues ya ir y hacer el stacking, ya, eso sí ya no es complicado. Pues lo complicado es encontrarlos. Pero pues, Muchas gracias.